llegando a fines del siglo XIX, con estos debates sobre diseño. Vamos a hacer una pequeña recapitulación, luego de haber visto a Janet como último protagonista en la clase pasada. En relación a los argumentos de diseño y no la cosmología en sí, sino lo que se conoce en teología como el argumento cosmológico para la existencia de Dios, que básicamente, muy resumidamente, diría, algo existe, o sea, hay algo en lugar de nada, debe haber una razón suficiente para todo lo que existe, y por lo tanto, como algo existe, esa razón suficiente sería Dios, ¿no? Ahora, un análogo de ese argumento cosmológico sería el argumento de diseño, o como vimos en clases pasadas, un argumento eutaxiológico. Si no para la existencia de Dios, al menos para la existencia de un diseñador, al menos dicen los que apoyan este argumento, que existe diseño en el universo, por lo tanto debe haber un diseñador detrás de todo diseño. Entonces ese diseñador, previo a todo diseño, tiene que ser Dios, digamos. Es lo que argumentan. Entonces una alternativa, un argumento alternativo al argumento cosmológico, con sus eh, cuestiones cuestionables, valga la redundancia, tanto como el argumento cosmológico. Una cuestión es si realmente existe diseño o no. Eso se puede debatir, ¿no? Porque al fin y al cabo el diseño puede ser resultado de la selección natural, con lo cual un debate es si eso ya implica que deja de ser diseño. Y por otro lado, bueno, el hecho de que haya diseño, sabemos que todas estas explicaciones, ¿no? Por ejemplo, que debe haber un diseñador, surge la pregunta, ¿quién diseñó el diseñador? Bueno, y lo mismo para el argumento cosmológico, podemos decir, cuál es la razón suficiente para la razón suficiente, ¿no? ¿Cuál sería la razón suficiente para la existencia de Dios? Bueno, em, continuando con esta recapitulación, antes de seguir con los protagonistas de esta historia, ah, por todo lo que vimos podemos distinguir entre una teleología artificial en cuanto a encontrar propósito en objetos artificiales, donde objeto artificial, por definición, es objetos que no hayan sido eh, fabricados por la naturaleza, sino por el ser humano. Por supuesto que esto también se presta a debate porque si el ser humano es un producto de la naturaleza, los productos del ser humano indirectamente también serían productos de la naturaleza, con lo cual el debate es si realmente existen productos artificiales, o en el fondo son indirectamente productos naturales. Pero bueno, entonces la teleología artificial sería aquella que estudia el propósito de objetos artificiales. Donde artificial también, acá uno podría incluir productos que no sean hechos por el hombre, por el ser humano, sino por otras especies de seres vivos, ¿no? Entonces, entre los ejemplos, en ese caso uno podría poner un reloj hecho por el relojero, un nido hecho por un pájaro, un panal hecho por una comunidad de abejas, una PC, una computadora personal hecha por el ser humano. Y los propósitos que están detrás de esto son propósitos locales. ¿Por qué? Porque eh, digamos, son productos fabricados por un ser vivo en particular, ¿no? Que tenía un propósito que era hacer ese objeto, ¿no? Ahora, cuando uno pasa del diseño artificial al diseño natural, o sea, la teleología natural, ahí, bueno, los ejemplos que se suelen utilizar, sobre todo como vimos en el siglo XIX, XVIII, ¿no? Por los apologetas cristianos, por ejemplo, la perfección en el diseño de un brazo, de un ojo, de un ala, como sinónimo de la existencia de un diseñador. Em,
la explicación de esto desde el punto de vista natural o científico, post-darwiniano, sería la selección natural que actúa sobre las manifestaciones de los genomas, o sea, sobre los fenotipos, o sea, los seres vivos ya formados, em, que resultan de genotipos que a su vez mutan aleatoriamente, y entonces los fenotipos que sean seleccionados son los que em, muestran ese diseño, pero no producto de un diseñador, sino producto de una selección natural. Eh, Uno reflexionando sobre todo esto, uno puede, por un lado, concluir lo siguiente, que el ser humano, vamos a corregir acá, aunque hombre en este caso implica ser humano en el castellano, pero el ser humano es un resultado altamente improbable, por un lado. O sea, si uno lo piensa en términos, estamos en una nube primordial, ¿cuál es la probabilidad que aparezca un ser humano? Parecería muy baja. Ahora bien, partiendo de digamos, del posteriori, de la evidencia de que estamos, de que existimos, ¿no? Eh, Como científicos o como cientistas naturales nos va a interesar conocer nuestra historia natural, o sea, conocer lo más que podamos acerca de todos los accidentes, em, mutaciones, etcétera, que ocurrieron para que nosotros estemos aquí sobre la faz de la Tierra. Entonces, no negar que fuimos impredecibles, no negar que fuimos improbables, pero aceptar que estamos, que somos, y por lo tanto estudiar eso, ¿no? Eh, la impredecibilidad, como algunos de ustedes saben, está ligada también a, por un lado, la teoría del caos en física clásica y por otro lado, a la mecánica cuántica. Entonces, fuimos impredecibles. Nadie, ningún científico, digamos, hipotético, 1.000 millones de años después del Big Bang, podría haber predicho que iba a aparecer el ser humano. Pero la realidad es que ahora estamos, ¿no? Podríamos haber sido distintos o podríamos no haber estado, pero estamos. Entonces, eh, volviendo al ejemplo de la teoría del caos, uno puede ser determinista, pero aceptar, por un lado, la finitud de la capacidad computacional del ser humano y por otro lado, aceptar que quizá la naturaleza misma sea intrínsecamente, o el determinismo natural tenga limitaciones. Eh, pero sabemos que aún renunciando al determinismo, por el motivo que sea, podamos trabajar estadísticamente, fundamentalmente, como dije, más allá de las cuestiones intrínsecas a la naturaleza, nuestras limitaciones computacionales, epistemológicas, eh, y por otro lado, con lo que tenemos hoy en día, aún con todo lo impredecible que pudo haber sido, ser deterministas y estudiar los mecanismos por los cuales funcionan nuestros organismos, ¿no? Eh, y la realidad, y un poco acá trayendo a colación una disciplina bastante reciente, cuando digo reciente es de menos de medio siglo de antigüedad, que es la teoría de sistemas complejos. Eh, Nosotros como seres vivos somos sistemas autoorganizados, eh, y eso es uno de los secretos por los cuales nosotros estamos hoy en día. La realidad es que los sistemas autodesorganizados, por decirlo de alguna manera, y introduciendo un neologismo, rápidamente son descartados por la naturaleza o por la selección natural. Entonces, sobreviven los autoorganizados, eh, que incluso no solamente incluyen los seres vivos, hay un montón de sistemas autoorganizados que pueden ser hasta células de convección en una estrella, son fenómenos que se autoorganizan con mayor o menor vida, ¿no? Y que son seleccionados de alguna manera de entre todos los procesos que podrían ocurrir, por ejemplo, en el interior de una estrella. Entonces, bueno, todos estos elementos entran a la hora de hacer en serio una teoría o una teleología natural, ¿no? Así bueno, retomando nuestra historia de protagonistas, vamos a mencionar a
químico y sociólogo, una rara combinación, em, este, norteamericano, Lawrence Joseph Henderson, vivió entre 1878 y 1942. Su primera parte de su vida académica fue profesor de química biológica en Harvard, pero luego se fue mudando su interés a la sociología. Pero lo que a nosotros nos interesa una de sus obras más importantes, que es El orden de la naturaleza, que publicó en 1917, que es muy interesante porque es un libro digamos, de ciencia, pero con ingredientes filosóficos, ¿no? Eh, una de las cosas que notó como químico que era, es que de todas las sustancias conocidas, y en este caso que puedan ser eh, disueltas, el ácido fosfórico y el ácido carbono, que es básicamente anhídrido carbónico disuelto en agua, son las que tienen el mayor poder de regular de manera automática la neutralidad. ¿M? Y la neutralidad del agua, ¿m? O sea, agua que este, básicamente que su pH sea neutro, ¿no? Em, es una de las condiciones para el desarrollo de la vida, incluso por ejemplo, el pH en el interior de una célula, este, o el pH en los medios acuosos, por ejemplo, en donde nació el agua, ¿no? Eh, hay un consenso en que perdón, donde nació el agua, donde nació la vida, o sea, hay un consenso en donde, por el cual la vida creemos que surgió en el agua. Y resulta que el agua em, es la única sustancia con es muy particular en cuanto a su enorme habilidad de disolver otras sustancias. Por un lado, es como que es el solvente por antonomasia. Eh, por otro lado, comportamiento bastante anómalo que incluso, como vimos cuando vimos Galileo, una de las cosas que sostenía en contra de perjuicio es que si el hielo flota en el agua es porque el hielo es menos denso que el agua líquida. Em, bueno, eso es debido a esta expansión anómala del agua, que cuando se solidifica se expande, la conductividad térmica del agua, la tensión superficial del agua, etcétera. Todo eso le da propiedades únicas al agua. ¿M? Entonces, escribió en esta obra lo siguiente, dice Henderson: nos sentimos obligados a contemplar esta ubicación de propiedades como una preparación, en un sentido inteligible, para el proceso de evolución planetaria. Por lo tanto, las propiedades de los elementos deben ser al presente consideradas como poseedoras de un carácter teleológico. Entonces acá Henderson lo que le asigna un carácter teleológico a las propiedades del agua. Ahora, de todas maneras, o sea, digamos, eh, meterse en cuestiones más profundas o fundamentales que en la existencia del ojo del ser humano, sino en propiedades de las moléculas, ¿no? En este caso, entre comillas, el diseño de la molécula de agua, como para que tenga esas propiedades. Y yendo más lejos sería el diseño de las leyes de la física y de la química para que exista una molécula como la del agua con las propiedades que tiene. Ahora, siguiendo, digamos, con esta misma libro, escribe: ninguna causa mecánica es concebible que determine las propiedades invariantes de los elementos. Son completamente determinadas por las épocas más tempranas concebibles y perfectamente invariantes en el tiempo. Hay una conexión relevante entre las propiedades de los elementos y la libertad de la evolución. Todo esto apunta, digamos, es un poco, acá retoma lo que vimos con Maxwell, ¿no? Que Maxwell decía es que eh, la teoría de la evolución no se puede aplicar a las moléculas, porque las moléculas no evolucionan, son siempre las que son, ¿no? Eso es lo que decía Maxwell. Eso podría no ser así si involucramos escalas de tiempo inimaginables, pero bueno, eso es otra cuestión. Ahora, estos escritos mostrarían que Henderson apunta a que hubo un diseñador
que diseñó las leyes de la naturaleza de forma tal que exista una molécula como la del agua. De todas maneras, él nunca llegó a ese punto. Ahí dejó la puerta abierta, permaneció agnóstico, pero sí señaló lo especial de las características de moléculas como la del agua. Eso lo señaló y dejó la puerta abierta. O sea, no es que lo utilizó como una apología ni cristiana ni teológica en general. Pero bueno, es interesante porque esto es un científico, un químico, hablando de teleología natural y fundamental, o sea, de las leyes de la naturaleza, en este caso de la química. Ahora vamos a hablar no tanto del debate acerca de la existencia de diseño o no, sino de la aplicación del hecho de que el ser humano existe simplemente como dato experimental para descubrir algo nuevo. ¿Ok? Entonces, por acá, digamos, en esta historia que estamos transitando, hay una palabra que va a surgir más de una vez, que es la del principio antrópico. Y bueno, vamos a ver sobre ese principio más de una vez, pero digamos, en su versión más débil es simplemente, eh, es algo casi trivial, que es considerar la evidencia de que existe el ser humano como para sacar conclusiones, simplemente. ¿Mm? En su versión más fuerte, el principio antrópico lo que dice es que, dado que existe el ser humano, entonces, y dada la supuesta relevancia del ser humano, con su conciencia, inteligencia, entonces es evidente, dicen los que sostienen el principio antrópico más fuerte, que el ser humano estaba digamos, que el universo tenía entre sus propósitos la intención de que aparezca el ser humano. Entonces ya eso es, sí, supone un diseñador, alguien que tenía la intención de que aparezcamos en algún momento en la historia del universo. Ahora, el principio antrópico en su asesión débil es simplemente tomar la evidencia de que existimos para sacar conclusiones. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a hablar de una historia que involucra un argumento antrópico. ¿Eh? Un argumento que involucra la existencia del ser humano para llegar a conclusiones. Y el primer protagonista en esta historia es el conde de Buffon, Georges Louis Leclerc, un científico naturalista francés, vivió a lo largo del siglo XVIII. Acá retrocedemos un poco en el tiempo, porque es una historia que atraviesa el siglo XVIII y XIX. Vamos a terminar en el siglo XIX nuevamente. Eh, y bueno, ¿en qué consiste esto? ¿Por qué el título de esta diapositiva es Vínculos biológicos a la edad de la Tierra? Lo que notó Buffon, acá pensemos que en el siglo XVIII la teoría del calor estaba avanzando lenta pero sólidamente. Lo que notó Buffon es que el calor del Sol es insuficiente para explicar la temperatura que tiene la Tierra, para mantener la temperatura la temperatura en la que está. Entonces, él dijo, bueno, tiene que haber algún calor interior en la Tierra. Ese calor interior, en una historia natural, en donde, que ya acá, como vimos en el siglo XVIII, ya hubo eh, filósofos naturales digamos, que propusieron una teoría de formación del sistema solar a partir de una gran nube que se fue condensando y demás. Eh, Cuando se formó el Sol, también se formó la Tierra se formó con un calor caliente, digamos, ¿no? Con lo cual, de ese inicio caliente de la Tierra, tiene que haber un calor residual, y ese calor residual, según Buffon, es el que mantiene la Tierra a la temperatura que está, y no a la temperatura que debería estar si fuera solamente explicada por la radiación del Sol. De todas maneras, Buffon lo que postuló es un calor residual, no que hubiera en este momento reacciones químicas o las que sean que generaran nuevo calor, ¿no? Pero bueno, fue una primera idea, la idea del calor residual como complemento al calor del Sol. Y esto inicia una historia que vamos a ver cómo sigue. Como para comentar además, Buffon em,
se anticipó un poco, se anticipó bastante a Darwin al notar que hay muchas más cosas en común a nivel morfológico, anatómico entre los hombres y los simios que diferentes, y se atrevió a sugerir que hombres y simios tuvieran un ancestro común, lo cual es interesante para el siglo XVIII, ¿no? Em, Muy bien. Estudios sobre el ritmo de enfriamiento de la Tierra habían sido hechos con anterioridad, ¿no?, al siglo XVIII, ya por Newton, en su obra Principios matemáticos de la filosofía natural, que es una obra, como vimos, muy monumental. Entre otras cosas, Newton calculó cuánto tiempo la Tierra tardaría en enfriarse si fuera fundamentalmente un globo de hierro al rojo vivo. O sea, suponiendo que la mayor composición de la Tierra en el interior es hierro y que cuando se formó era un gran globo de hierro al rojo vivo. Claro, el hierro es mucho más conductor del calor que el silicio, que bueno, las rocas, digamos. Entonces obtuvo una edad, o sea, no una edad de la Tierra, pero sí, indirectamente una edad de la Tierra, de nada más que 50.000 años. O sea, si cuando la Tierra se formó era un globo de hierro al rojo vivo, pasaron nada más que 50.000 años para que tuviera la temperatura que tiene ahora. Una edad bastante corta, pero bueno, una primera estimación. Ubíquense a fines del siglo XVII, donde todavía la geología era una ciencia que no había nacido, no se había establecido, y mucho menos la idea de la evolución de Darwin. Entonces, hablar de 50.000 años frente a una escala bíblica de 6.000 años, ya es un salto importante. Incluso, bueno, 50.000 años es más o menos el doble del gran año platónico, es alrededor del doble del año, o sea, el tiempo de precesión de los equinoccios, ¿no? Este, bueno, y Buffon retomó los cálculos de Newton y calculó que entre el rojo vivo y una temperatura mínima como para que surgiera la vida, habían pasado 36.000 años, y desde ese entonces hasta ahora otros 39.000. O sea que la nueva estimación de Buffon para la edad total de la Tierra, desde el rojo vivo, sería de unos 75.000 años, un poco mayor a la de Newton. Temperatura alta para la vida sería básicamente una temperatura por debajo del nivel del punto de ebullición del agua, ¿no? Y bueno, de ahí hasta ahora, para la temperatura actual, de unos 15 o 20 grados promedio, ¿no? En la Tierra. Muy bien. Todas estas primeras estimaciones y sus vínculos con la edad de la Tierra llamaron la atención de este gran científico, Jean-Baptiste Joseph Fourier. Fourier, famoso por un lado por la serie de Fourier, pero también por su teoría de la conducción del calor. ¿Mm? Em, Fourier hizo grandes contribuciones a la teoría de la conducción del calor y de hecho planteó una ecuación diferencial para la conducción del calor y la difusión en un sólido, este, en donde aparece, bueno, un gradiente de temperatura y demás. Eso es interesante eh, porque la teoría de Fourier fue tomada después por William Thomson, uno de los más grandes científicos del siglo XIX, con importantes contribuciones, bueno, sin duda uno de los padres de la termodinámica, diríamos que es uno de los dos padres del segundo principio de la termodinámica junto con Clausius, pero también hizo contribuciones muy importantes, como vimos en su momento, a la teoría de la electricidad y el magnetismo. O sea, por más que la unificación de ambas fuerzas, el mérito lo tiene Maxwell, pero Thomson hizo importantes contribuciones. Bueno, él en su adultez sería nombrado
Barón de Kelvin, por eso se lo conoce también como Lord Kelvin. Él publicó una obra llamada Sobre el enfriamiento secular de la Tierra. Es curioso porque a, a pesar de ser un gran científico, fundamental científico para el siglo XIX, eh, tenía sus prejuicios contra la teoría de la evolución de Darwin. Él no le gustaba esa teoría y él quería refutarla, porque también siempre tuvo nunca abandonó su costado creyente, religioso. Entonces, por supuesto que ya, digamos, cuando Darwin establece su teoría, estimaciones como las de Newton o Buffon claramente no daban tiempo suficiente para una historia natural como la que proponía Darwin, que requería millones de años. O sea, requería eh, como mínimo, eh, a pesar de no conocer en detalle la historia, y hay historia que todavía no, seguimos sin saberla hoy en día, ¿no? En detalle, pero digamos, sí estaba claro que una evolución como la que proponía Darwin requería de decenas o de cientos de miles de generaciones para que los organismos vivos evolucionaran desde los microorganismos hasta los mamíferos y el ser humano, ¿no? Bueno, entonces Lord Kelvin toma la teoría de Fourier y hace un modelo de la Tierra suponiendo un modelo de conductividad constante, pero en donde la temperatura eh, variara a lo largo del interior de la Tierra, o sea, un gradiente en la temperatura. Suponiendo que el interior estuviera todavía por encima del punto de fusión del hierro, o sea, alrededor de 4000 grados Kelvin, o bueno, hasta esta escala es irrelevante si uno dice Kelvin o centígrados. Bueno, él estimó, y acá sí, ya suponiendo, como les digo, una conductividad más acorde a, digamos, una, pongámosle una conductividad promedio entre la del hierro y la de la roca, ponderándola este, con el modelo existente en ese momento de la Tierra, estimó casi 100 años desde la solidificación de la Tierra, ¿no? O sea, como decimos, desde que el hierro, la temperatura de la Tierra bajó por debajo del punto de fusión del hierro, hasta la actualidad. Y aplicando esto también en forma mucho más frágil, digamos, ¿no? Un modelo para el Sol y demás, estimó también una edad para el sistema solar de entre 10 y 100 millones de años. Claramente, el sistema solar no puede ser más joven que la Tierra, ¿no? Que es un miembro del sistema solar. Eh, bueno, para él esta cota de 100 millones de años le era suficiente como para refutar la teoría de la evolución de Darwin. Él sostenía que la teoría de la evolución de Darwin requería más tiempo que 100 millones de años. Y bueno, en la Inglaterra de la reina Victoria, logró convencer a más de incluso más de un científico, ¿no? En cuanto a que no había tiempo suficiente para que la teoría de Darwin pudiera manifestarse, 100 millones de años. Incluso hubo otras estimaciones, en este caso a cargo de amigos, colegas de Kelvin, por ejemplo, Peter Guthrie Tate, escocés, amigo también de Kelvin, estimó una edad para la Tierra de menos de 10 millones de años, e incluso Newcomb, un famoso astrónomo que lo mencionamos en su momento con el descubrimiento de Neptuno y demás, bajó esta estimación a 10 millones de años, lo cual hacía más improbable todavía la teoría de la evolución de Darwin. Otro escocés, en este caso un geofísico, eh, James Kroll, también contemporáneo, fíjense que todos contemporáneos de William Thomson, ¿no? Nada más que William Thomson vivió más tiempo que ellos, pudo ver los primeros 7 años del siglo XX. Sin el prejuicio contra la teoría de la evolución de Darwin, él dijo, si la Tierra tiene mayor
edad que estas estimaciones, perdón, no la Tierra, sino el Sol, porque acá había un problema también. Bueno, ahí quiero ponerlos en situación. La principal fuente de energía que se postulaba para el brillo del Sol era simplemente el hecho de que el Sol se estaba contrayendo y por lo tanto estaba transformando energía potencial gravitatoria en energía calorífica. O sea, como la energía potencial gravitatoria es negativa a medida que un cuerpo autogravitante se va contrayendo, va adquiriendo mayor, en valores absolutos va adquiriendo mayor energía potencial gravitatoria. Por lo tanto, en valores no absolutos, sino totales, su energía potencial gravitatoria se va haciendo más negativa. Bueno, se creía que esa era la principal fuente de calor del Sol, ¿no? Entonces, evidentemente, si esa es la principal fuente, cálculos, em, digamos, someros, a grandes rasgos daba también para el Sol una edad de pocos millones de años. O sea, con el ritmo con que emite luz el Sol, y suponiendo, obviamente, que el Sol no pudo haber sido más grande inicialmente, al menos que la órbita de Mercurio, este, pensando cuánta energía potencial gravitatoria perdió, o sea, se hizo más negativa, el Sol desde su origen hasta la actualidad, daba una cota para la vida del Sol. Pero lo que propuso Kroll es, si necesitamos más millones de años, e incluso en algunas estimaciones daba que el Sol no podía haber brillado toda la edad de la Tierra, o sea, incluso esos 100 millones de años de estimación para la edad de la Tierra de Kelvin, para algunos cálculos era incluso mayor que la edad estimada del Sol. Entonces, Jeff Kroll obtuvo una posición diferente, es decir, dijo, quizá haya algún otro mecanismo de generación de energía en el Sol. Hay un fragmento de un artículo que publicó en el Quarterly Journal of Science en el año 1877, dice Kroll, su incapacidad, refiriéndose a la del físico, ¿no? Sin embargo, de concebir otra fuente, no puede ser aceptada como prueba de que no existe ninguna otra fuente. Bueno, esto nosotros del siglo XXI, incluso si estuviéramos en el siglo XX también, lo leeríamos como una anticipación de qué? Y de la energía nuclear. Obviamente, Kroll no tenía la menor idea de cuál podría ser ese mecanismo, pero lo que estaba diciendo es, el hecho de que no podamos concebirla no significa que haya otra fuente de energía, ¿no? Bueno, seguimos con la línea de escoceses. Em, bueno, les recuerdo que Kelvin vivió la mayor parte de su vida en Escocia, por más que nació en Irlanda. Em, Perdón. Sir Archibald Geikie, otro amigo de Kelvin, en este caso geólogo, también bastante contemporáneo de Kelvin, levemente unos 10 años más joven. Él, a diferencia de Kelvin, em, digamos, él prefería buscar cómo hacer para darle más edad a la Tierra. Entonces, más allá de la teoría de Darwin, Geikie, como buen geólogo que era, es lo que decía es que digamos, la geología era una ciencia que ya en el siglo XIX estaba desarrollándose sostenidamente. Él decía, si tomamos un ritmo de, de cambio geológico a lo largo de la historia de la Tierra, similar al actual, y lo mismo para el biológico, debemos suponer que la edad de la Tierra es muy grande. ¿eh? Y en esto, en una obra de Geikie llamado Paisaje en la Historia y otros ensayos, que es una compilación de ensayos de Geikie de 1905, escribe, luego de una cuidadosa reflexión sobre la materia, afirmo que el registro geológico establece una masa de evidencia la cual ningún otro argumento de otros departamentos de la naturaleza pueden explicar. O sea, está hablando como geólogo netamente, ¿no?
Y lo que me parece no puede ser interpretado satisfactoriamente, salvo permitiendo un rango de tiempo mucho mayor que los límites estrechos que las especulaciones físicas recientes concederían. Que debe haber algún error en el argumento físico puedo, de mi parte, difícilmente dudar. Acá, eh, acá está hablando Geikie como geólogo y hablando de la Tierra. O sea, eh, dada la evidencia geológica, tiene que haber algún error en los argumentos para la de la Tierra y por lo tanto también para la del Sol. Porque la geología, dice Geikie, nos muestra que la edad de la Tierra geológica es mucho mayor que 100 millones de años. ¿Mm? Bueno, Kelvin, que tampoco, digamos, por más que nunca se alejó de la religión, era un brillante científico, fue refinando sus modelos del interior de la Tierra e hizo una nueva estimación para la edad de la Tierra, suponiendo que la conductividad no es constante. ¿Mm? Bueno, claramente, por ejemplo, si el núcleo es de hierro, la conductividad es mucho mayor en el núcleo y mucho menor en el manto y en la corteza. Y estimó para la edad de la Tierra una temperatura, perdón, una cota superior a la edad de 4.000 millones de años. Ya una cota que se acerca a nuestra estimación actual, de la edad de la Tierra de unos 4.500 millones de años. Ahora, es lo que insistía en que no había forma de aumentar la edad del Sol. O sea, él dice, bueno, con una conductividad no constante, la Tierra quizá tenga hasta 4.000 millones de años. Pero no veo cómo darle al Sol una vida mayor a unas pocas decenas de millones de años. Con lo cual, el, este, el enigma persistía, ¿no? Pero acá más centrado en el Sol, no tanto en la Tierra. Fíjense que em, acá la biología entra, digamos, de la mano de Darwin, y por supuesto que, em, perdón, y por supuesto que, bueno, el debate todavía estaba abierto, ¿no? Pero es interesante cómo va evolucionando el debate, como podrán ver, cómo ahora se agranda la edad de la Tierra, pero todavía no la del Sol. Y bueno, un poco lo que Kroll había anticipado, Chamberlain, otro geólogo, en este caso estadounidense, directamente lo hace más explícito, lo cual es muy notable, ¿no? Acá sí podemos decir que la anticipa bastante, digamos, la fusión. Bueno, les comento que una de las grandes contribuciones de Chamberlain, de Thomas Crowder Chamberlain, es el haber creado la teoría de los planetesimales, que es una teoría que hoy en día sigue siendo vigente, en cuanto a que los planetas se pudieron haber formado por la unión entre em, fragmentos más pequeños, choques entre ellos, ¿no? Y demás. Bueno, qué escribió Chamberlain en este artículo en la revista Science del año 1899? Dice, ¿es el conocimiento actual relativo al comportamiento de la materia bajo tales condiciones extraordinarias como las que se dan en el interior del Sol suficientemente exhaustivo como para garantizar la aserción de que no existe ninguna fuente de calor no conocida? Acá lo que dice Chamberlain es, lo que ocurre en el interior del Sol debe ser algo inimaginable y tan diferente a cualquier cosa que nosotros podamos observar en la Tierra, ¿no? Lo que sea la constitución interna de los átomos está aún abierta a cuestionamiento, y acá es donde, por eso les digo que está anticipando la fusión. Eh, la constitución interna de los átomos está aún abierta a cuestionamiento. No es improbable que haya organizaciones complejas, y acá es lo clave, y asentamientos de energía enormes, se refiere al interior de los átomos. Ciertamente ningún químico cuidadoso realmente afirmaría que los átomos son elementales. O sea, realmente es notable que en 1899 un geólogo haya dicho, todavía no sabemos nada del interior de los átomos y mucho menos de los asentamientos de energía que puede haber en el interior de los átomos. ¿Mm? O sea que fíjense cómo este debate geológico, biológico eh, y astrofísico, ¿no? Incluyendo el Sol, fue llevando, y bueno, ante o sea, ¿cuál es la evidencia antrópica? Bueno,
que existe el ser humano, en general que existe la vida. Pero, ¿por qué existe el ser humano? Porque el ser humano es el ser vivo más complejo y que el que requiere mayor cantidad de tiempo de historia natural previa, ¿no? Por eso es un argumento antrópico, ¿no? ¿Pero de qué? De que hay algo en el Sol que explique por qué el Sol está brillando desde hace más de 4.000 millones de años y no desde hace 30, 50 millones de años, ¿no? Por supuesto que todos sabemos qué es lo que ocurrió en el siglo XX, el descubrimiento de la energía nuclear. Pero bueno, me parece que es muy interesante esta historia. Acá en cuanto a, como les digo, no usar la existencia de diseño, sino la existencia de, indirectamente sí, digamos, la existencia de organismos complejos como el ser humano, ¿no? Y de eh, geología compleja como la de la Tierra, que requiere de toda una historia natural previa, y lo mismo para la historia natural biológica previa a la del ser humano, ¿no? Bueno, vamos a parar acá.